continuar con nosotros en Hoy en Durango y como ya le adelantábamos, vamos a arrancar con temas de salud. Vamos a hablar acerca del ictus. Si usted quiere saber de qué se trata, pues quédese porque está el doctor Luis Román Vázquez Berrut, él es neurocirujano. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Hola, bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y más con estos temas que hasta el término medio saca de onda. Platíquenos de qué se trata este padecimiento. Bueno, sí, el término de ictus es un término al que no estamos muy familiarizados en sí. No es un término realmente nuevo, sino que es un término que no se usa mucho porque nosotros utilizamos la palabra embolias o utilizamos la palabra stroke, que es lo que se utiliza en Estados Unidos. El ictus es el equivalente en castellano a lo que sería un stroke o una embolia, que es un ataque cerebral en donde las arterias se tapan y ocasionan que no llegue adecuada oxigenación al cerebro y ocasionan que ese cerebro se lastime y que generalmente son graves y son muy catastróficas porque se presentan en población que es población a veces económicamente activa, población que todavía está trabajando y a veces en población ya mayor, pero el problema es que por la misma, el sitio en donde ocurren, ocasiona que la persona quede con una, si no fallece, con una discapacidad generalmente severa. Y eso, pues si hablamos de una persona que trabaja, que de repente queda incapacitada para poder trabajar, o que queda incapacitada para poder mover un brazo, una pierna o los dos, o que quede incapacitada para poder hablar, o una persona ya mayor que quede en esas condiciones, pues es una persona que requerirá la ayuda de toda la familia y pues va a trastornar todo el entorno familiar porque ya pues todos van a dedicar parte de su tiempo a poder ayudar a esa persona para poderla atender, así es. Doctor, es un padecimiento relativamente común. ¿Qué factores hacen que una persona pueda padecerlo? Bueno, si es un padecimiento común, desafortunadamente, yo creo que todos conocemos una persona que, para ver qué tan común es, yo creo que todos conocemos una persona que ha tenido alguna embolia, por ejemplo. Claro. Que se presenta más frecuente en hombres que en mujeres, no necesariamente por cuestión de que los hombres estén más expuestos, pues sí es bastante frecuente y como decíamos, pues es catastrófico. ¿Y hay algún factor, el sedentarismo, la mala alimentación, es genético? ¿Nosotros podemos prevenirlo? Porque luego asusta, es un término que dice, chin, pues ya le pasó a la mamá de mi amiga o a esta persona y pues ¿cómo podemos prevenirlo? Sí hay forma de poderlo prevenir. De hecho, en países avanzados, en países de primer mundo, pues lo principal es la prevención, más que el tratamiento. Obviamente que también dan tratamiento, pero lo principal es la prevención. Una manera de prevenirlo es, por ejemplo, las personas que padecen presión arterial alta, que son hipertensos, tomarse sus medicamentos. Las personas que son diabéticos, por ejemplo, estar bien controlados de sus enfermedades, eso ayuda mucho. Evitar el sedentarismo, o sea, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, eso ayuda mucho para eso. Tradicionalmente se vio que la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es un tipo de demencia en donde en las demencias lo que se ve es que se empieza a perder la memoria, entonces se empezó mucho a hacer hincapié en prevenir la enfermedad de Alzheimer. Y se vio que al tratar de prevenir o al activar medidas preventivas para la enfermedad de Alzheimer, que son las medidas que acabo de decir ahorita, también los índices de ictus disminuyeron de manera indirecta, porque no era la intención. ¿Por qué razón? Pues porque la gente empezó a cuidarse más. Mataron dos pájaros de un tiro. Exactamente, se vio que eso disminuyó. Hace un par de semanas estaba yo en Miami y acaban de presentar trabajos preliminares para eso, en donde se ve que disminuyó grandemente. Y también pues hablaron de tratamiento, de los nuevos manejos que hay para tratamiento de esto. Excelente. Doctor, en cuanto al momento de padecer la embolia o el ictus, ¿hay niveles? Es decir, hay gente que puede ser muy grave el cuadro que presente, otros más leve, y acorde a esto son las consecuencias, ¿o cómo lo miden? Sí hay cuadros que empiezan de manera muy grave, muy aparatosa. Hay otros que empiezan de manera más lenta o no tan aparatosa y conforme pasan las horas o conforme pasan los días se van haciendo más graves, más intensos. Por ejemplo, el hecho de que a una persona amanezca
que en la mañana se despierte y que vea que tiene el brazo dormido o que se le desvió la cara, no quiere decir que hasta ahí, que esa va a ser toda su lesión. O sea, probablemente conforme vaya pasando el día o conforme vayan pasando los días, ese cerebro que está lastimado empiece a sufrir más, empiece a hincharse, a edematizarse, y de tener nada más la boca desviada, puede ser que empiece con el brazo, que empiece con la pierna, que empiece con los dos, que empiece a perder el habla, o sea, que empiece que empeore. No es nada más así como que se establece y ya si amanece con una pierna dormida, esa va a ser todo su daño, no. Doctor, ¿y nosotros qué hacemos al momento de detectar el brazo dormido o la cara desviada, que es lo que decía ahorita, que se levantan? ¿Es inmediatamente ir al médico? ¿Qué medidas tomamos y cómo es el tratamiento? Bueno, es importantísimo, lo primero que hay que hacer es sí acudir a consulta. ¿Por qué? Puede ser que se amanece con la cara desviada, nada más sea porque le dio aire, como dicen, o porque sea una parálisis facial, que hay una parálisis facial que es benigna, que se llama parálisis de Bell. Benigna porque pues no es por un ictus, ni por un derrame, ni por una embolia, nada de eso. Entonces lo primero que hay que hacer es acudir a consulta. Bien importante acudir a consulta pronto. En países de primer mundo se menciona que lo más importante es acudir a consulta dentro de la primera hora en que transcurre el evento o dentro de la primera hora en que se detecta el evento. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento exitoso para este tipo de enfermedades es el tratamiento que se logra instalar, que se empieza dentro de las primeras 4 horas y media. Entonces, si el tratamiento ya no se empieza dentro de las primeras 4 horas y media, la expectativa que tiene esa persona para poder recuperarse ya disminuye considerablemente. Es como si bajara la efectividad del tratamiento, por así Exactamente. decirlo. Una persona que diga, pues es que mira que la abuelita amaneció con que no puede hablar. Bueno, vamos a esperarnos a ver cómo está para la tarde, y ya si vemos que en la tarde no está bien, pues entonces ya le sacamos consulta. Mal, porque para entonces la abuelita, pues si no se mejora, pues ya va a tener mucho más daño del que pudo haber tenido si en la mañana se trató. Sí, porque transcurrieron estas 4 horas vitales para el tratamiento. Así es. Doctor, y en cuanto a las edades, ¿usted qué es lo que detectan? ¿En gente joven no se presenta o aquí no hay salvados? A cualquiera le puede pasar. Bueno, generalmente en gente joven, digamos, 20 y tantos, 30 y tantos, es poco frecuente que se presente. No están exentos, pero es poco frecuente que se presente. Cuando se llega a presentar en personas de esa edad, generalmente se asocia a otra enfermedad. Generalmente se presenta en personas de 50 años, 60 años, que todavía son personas que trabajan, 70 años. Son los picos más importantes de edad de presentación. Sí. Doctor, después de que te da un ictus, ¿tienes que estar medicándote de por vida? ¿Tu calidad de vida se merma completamente? ¿O hay un momento en el que te recuperes de manera óptima, tu vida siga siendo la misma? ¿Tienen casos de este tipo? Hay casos en los que se recupera completamente, sí. Depende mucho lo que comentábamos hace rato. Depende mucho de la rapidez con la que se hace el diagnóstico y de la rapidez con la que se empieza el tratamiento. Esa persona es capaz de poderse regresar a su vida normal con un ictus no tan grande, con una embolia no tan grande y con el tratamiento adecuado de manera pronta. Y hay casos en los que no es posible recuperar. Entonces, el tamaño del daño, el tamaño de la lesión, las secuelas que va a traer esto, pues depende mucho de la prontitud con que se actúe y depende mucho de la rapidez con la que se establezca el diagnóstico y depende mucho del grado de tamaño en el cerebro, que falte el aporte de sangre y el tamaño del daño que se tenga a nivel cerebral. Doctor, en cuanto al daño a nivel cerebral, nos hablaba al principio de la entrevista que pueden perder movilidad en las extremidades, el habla, pero ¿se puede dañar en sí por ejemplo, los recuerdos o el aprendizaje que ya se tuvo, o simplemente la persona ve dañadas sus habilidades motrices? Se puede dañar todo, se puede dañar todo. El cerebro es la computadora del organismo, entonces depende de la parte del cerebro en el que se ocurre esto, son las manifestaciones que se puede tener, ya sea que se pierda la vista, que se lastime, que se pierda la sensibilidad, que se pierda el movimiento, que se pierda la memoria,
todo, o sea... Secuelas delicadas, muy graves, Así es, ¿verdad? efectivamente, todo depende del área cerebral. Y hay veces, por ejemplo, imaginemos el cerebro como como si fuera una instalación eléctrica de una casa. Entonces, pues si el daño ocurre, por ejemplo, en una recámara, de que se funde el foco o la instalación eléctrica de la recámara se lastima, pues va a pasar nada más en esa recámara. Pero ¿qué pasa si el problema está a nivel de la acometida, o sea, donde la electricidad llega del poste que pasa en la calle hacia adentro? ¿Qué pasa si se lastiman los fusibles, por ejemplo, de ahí se funde todo? Entonces, claro, hay veces que un evento puede ser tan pequeño como, por ejemplo, que sea una embolia tan pequeña que mida un milímetro, por ejemplo, o sea, o 2 milímetros, pero a veces en la localización en la que se encuentran, esos 2 milímetros pueden ser más catastróficos que si se encuentran a nivel de la corteza cerebral, esos 2 milímetros. ¿Por qué? Pues porque el cableado a nivel central, a nivel de la parte profunda del cerebro, es mayor que lo que se encuentra a nivel de la corteza cerebral alrededor. Bueno, pues es un tema complicado, usted no se asuste, mejor actúe y prevenga. Ya nos daba aquí el doctor algunas situaciones que pueden cambiar la calidad de vida de las personas y que ya está demostrado, no nada más con el ictus, nos comentaba precisamente en otros padecimientos. Doctor, para concluir el tema, ¿cuál sería el llamado a la gente que nos está viendo? Pues el llamado para la gente es que si ven que tienen alguna dificultad para poder hablar, o algún familiar suyo, alguna dificultad para poder hablar, alguna dificultad para poder mover un brazo, una pierna, o un brazo dormido, una pierna dormida, algo que de repente se instaló y que antes no tenían, acudir a consulta pronto. Más vale acudir a consulta pronto y descartar problemas graves que después decir, pues hubiéramos ido pronto a la consulta. ¿Hay padecimientos parecidos al ictus que podamos decir, no, pues es esto y mejor no voy, mejor es acudir, ¿verdad?, para prevenir? Así es, sí hay enfermedades parecidas, entonces pues más vale acudir para descartarlas, para descartar lo grave. Excelente. Bueno, usted puede encontrar al doctor Luis Román Vázquez Berrut en Rodrigo de Viveros 203A, en la colonia Nueva Vizcaya, el teléfono 810-4145. Gracias, doctor, por habernos No, al contrario, acompañado. muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis hijas, Michelle y Scarlett. Un saludo para ellas y yo los invito a que me acompañen porque vamos a los espectáculos.